Hola, mi nombre es Leslie Mazapanta de la Facultad de Ciencias Médicas perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El día de hoy les voy a hablar sobre la articulación del tobillo o talo crural. Bueno, la articulación del tobillo es la unión de los dos huesos de la pierna al astrágalo, tratándose así de un ginglimotrocle. Vamos a tener dos superficies articulares. La primera, la superficie articular tibia peronea. Aquí los extremos inferiores de los huesos de la pierna están unidos por la sindesmosis tibia peronea, formando así una mortaja que se penetra en el cuerpo del astrágalo. La mortaja tibia peronea presenta tres paredes articulares, una superior o tibial y dos colaterales o malleolares. La cara articular inferior de la tibia es cóncava de anterior a posterior y presenta en su parte media una eminencia roma antero-posterior en relación con la garganta de la tróclea astragalina. La cara articular del malleolo medial es vertical, planitriangular de base anterior. Va a presentar continuidad con la superficie superior, formando un ángulo redondeado y ligeramente obtuso. La cara articular del malleolo lateral es convexa de superior a inferior, al igual que la cara articular del malleolo medial. Va a presentar una forma triangular, pero con base superior y vértice inferior. Va a estar separada de la cara articular inferior de la tibia por una franja sinovial que llena la estrecha hendidura alargada de anterior a posterior de la sindesmosis tibio-peronea. En las partes anterior y posterior, la mortaja se complementa con los ligamentos anterior y posterior de la sindesmosis tibia peronea. Vamos a tener la segunda superficie articular, que es la superficie astragalina. Aquí el astrágalo opone tres caras articulares a las tres paredes de la mortaja tibia peronea. La cara superior, que constituye la tróclea astragalina. La tróclea astragalina es más extensa en sentido antero-posterior que la cara articular inferior de la tibia, por lo cual en cualquier posición de la articulación, una parte de la tróclea siempre desborda la mortaja tibia peronea y se pone en contacto con la cápsula articular. La cara malleolar medial corresponde a la cara articular malleolar de la tibia, que presenta la forma de una coma con el extremo grueso situado anteriormente. La cara malleolar lateral se articula con la cara articular malleolar del peroné. Va a ser cóncava de superior a inferior y de forma triangular con vértice inferior, proyectándose así lateralmente. Las superficies astragalinas están cubiertas por una capa continua de cartílago que alcanza su espesor máximo de 1 o 2 milímetros a la altura de la tróclea. También va a poseer lo que es la cabeza, cuello y una polea. Los medios de unión van a poseer una cápsula y fuertes ligamentos que van a mantener unidas las superficies articulares. La cápsula articular se inserta de superior e inferiormente alrededor de las superficies articulares, excepto en la parte anterior de la articulación, donde se inserta en la tibia y en el cuello del astrágalo. La inserción en la tibia se realiza en el límite inferior de la eminencia roma, que presenta la cara anterior de la tibia ligeramente superior a la superficie articular. En la parte anterior, la cápsula es delgada y laxa.
Esta va a estar reforzada por algunas finas láminas fibrosas en varias capas y separadas entre sí por el tejido adiposo. A los lados, la cápsula se halla muy engrosada por los ligamentos colaterales y posteriormente la cápsula es muy delgada y de una laxitud. Además de esto, va a contener gruesos cúmulos adiposos. Entre los ligamentos, en primer lugar tenemos al ligamento colateral medial, que refuerza por dentro el ligamento del tobillo, es decir, que se tensa cuando hay una eversión del tobillo. ¿Cómo entendemos esto? Cuando la planta del pie se dirige hacia afuera, decimos que se produjo una eversión del tobillo y es aquí cuando actúa el ligamento para prevenir lesiones y también presenta varias porciones. Vamos a empezar con el tibio navicular, que va desde el malleolo medial hasta, como su nombre lo indica, al hueso navicular. Ahora vamos con su otra porción, que es el tibio calcáneo, que va también desde el malleolo tibial y, como su nombre mismo lo indica, hasta el calcáneo. Y por último tenemos un intermedio, que es el tibio astragalino. Ahora bien, el ligamento colateral se encuentra en la otra parte y estas se van a tensar cuando hay una inversión del tobillo. Entonces, ahora si la planta del pie se va hacia adentro, es como que hay una inversión. Ahí es cuando actúa el ligamento colateral. Este tipo de lesiones a este nivel es muy característico cuando pisamos en un sitio irregular y se nos tuerce el tobillo, como nosotros decimos. Tiene varias porciones también, como el talo peroneal anterior y posterior, que van desde el malleolo lateral hacia el astragalo. Por último tenemos el calcáneo peroneo, que igual va desde el malleolo lateral hasta el calcáneo. Ahora vamos a hablar sobre la membrana sinovial. Bueno, esta reviste la capa profunda de la cápsula articular y la estrecha superficie ósea que en la parte anterior separa la inserción capsular del revestimiento cartilaginoso de las superficies articulares. Aquí los ligamentos colaterales la estrechan fuertemente a los lados de la articulación. Además de esto, la membrana sinovial es muy laxa y se destiende con facilidad. Vamos a hablar, por último, sobre los movimientos de la articulación del tobillo. Esta articulación es un gínglimo, como ya les había dicho anteriormente. En ella solo se producen movimientos de flexión y extensión alrededor de un eje casi transversal. Este se va a producir en sentido ligeramente oblicuo, de lateral a medial y de posterior a anterior. Vamos a tener como primer movimiento a la flexión dorsal. Esta aproxima la cara dorsal del pie a la cara anterior de la pierna. En la extensión planar, esta se va a alejar. Además, en la flexión dorsal se limita por la tensión de los ligamentos astragalo-peroneo posterior y calcáneo. Además de esto, limita también de los fascículos posteriores del ligamento deltoideo. Durante esta flexión, la tibia entra en contacto con el cuello del astrágalo. Otro de los movimientos es la flexión planar o extensión.
Esta se detiene debido a la tensión de ligamentos astragalo-peroneos anterior y de los fascículos anteriores del ligamento deltoide. El borde posterior de la tibia puede estar en contacto con el tubérculo lateral de la apófisis posterior del astrágalo. A más de esto, el movimiento de flexión planar abarca aproximadamente un movimiento de los 70 grados.